Ingenieros ferroviarios, ¿alguna vez se han encontrado con algo espeluznante o extraño en las vías mientras conducían su tren? Tengo algunas respuestas a esto. Advertencia, los detalles y el contenido gráfico empeoran a medida que avanzamos. Primero, un poco de contexto. Durante los años 80, trabajé como ingeniero y conductor, mantenimiento de vías y jefe de recuperación de descarrilamientos para una pequeña empresa de servicios ferroviarios. Solo trabajábamos con carga, pero tenía amigos y tomé varios paseos en algunos de los trenes de pasajeros de alta velocidad en el corredor noreste de Estados Unidos. Un recuerdo que tengo es el de las dos mitades de la misma tortuga, una a cada lado de la vía. Principalmente eran caparazón y huesos, probablemente colocados allí intencionalmente por alguien antes que yo, lo juro. Simplemente no podía decidirme a moverlo, y eventualmente se convirtió en un marcador visual memorable a lo largo de las vías para mí. Las vías de tren de carga suelen estar en medio de la nada, solo árboles y hierbas, así que una cara conocida, aunque muerta desde hace mucho tiempo, era bienvenida. Hay mucho tiempo aburrido en el ferrocarril. Ahora, vayamos a las partes gráficas que algunos están esperando. He estado en la cabina de una locomotora de un tren de pasajeros que avanzaba rápido a unos 240 kilómetros por hora. Durante el día, la visibilidad suele ser decente si el clima no es tan malo. La cuestión es que, durante el día, al menos puedes ver lo que estás a punto de chocar y puedes informar adecuadamente. Acabo de golpear lo que parecía una lavadora que ahora está a unos 200 metros al este de las vías, ese tipo de cosas. Pero de noche, es otra historia. La locomotora tiene un faro realmente grande que ilumina probablemente más de 400 metros frente a ti, por encima de los 160 kilómetros por hora. Eso te da solo una fracción de segundo para vislumbrar la figura oscura que tu tren va a golpear. Los insectos chocando contra el parabrisas son una constante durante la noche. Básicamente, cada centímetro cuadrado del parabrisas recibe el impacto de un insecto aproximadamente una vez por minuto. Se usa mucho líquido limpiaparabrisas, se evapora rápidamente a esas velocidades. Golpear maquinaria es un poco inquietante porque te preocupa que los pedazos de metal se metan en los juegos de ruedas o en el equipo de comunicación. La mayoría de las veces, solo escuchas un golpe sordo y alguna caja de metal muy abollada sale volando. No entiendo por qué hay personas que encuentran divertido poner electrodomésticos en las vías por donde pasan trenes de alta velocidad. Pero golpear vertebrados, sí, eso siempre es un desastre. Las aves pequeñas dejan círculos rojos en el parabrisas y el círculo rojo se expande y es empujado hacia los bordes del parabrisas. A veces ves marcas rojas en la ventana de la puerta lateral y sabes que la manija exterior de la puerta tiene algo de eso. Las aves más grandes hacen un tunk decente y, desafortunadamente, puedes ver lo suficiente de los restos como para saber que acabas de aplastar a un ganso o algo parecido. Los ciervos son impactos sin mucho interés, ya que son lo suficientemente bajos como para que todo el golpe se quede en las ruedas, fuera de la vista de los pasajeros en la plataforma elevada donde luego tendrás que parar. Pero las vacas son bastante desagradables. Tienen suficiente masa como para producir un sonido decente en el impacto, una especie de golpe húmedo, y dejan un desastre bastante feo en la parte frontal de la locomotora. Pero los que involucran humanos, esos te persiguen. Por alguna razón, las mujeres a menudo eligen un vestido blanco, simplemente se quedan ahí mientras el tren se acerca a toda velocidad, generalmente con los brazos extendidos y mirando hacia arriba. Ves el impacto venir, frenas de emergencia todo lo que puedes. En un tren de más de 8 vagones a más de 160 km por hora con solo un cuarto de segundo de aviso, tal vez puedas reducir la velocidad un poco antes del impacto. Dejas los frenos a fondo y te detienes un par de kilómetros después. Informas del accidente por radio. Lo peor es cuando quedan restos identificables en tu locomotora. Es algo sombrío. Perdón por la descripción de las escenas. Fui testigo de otro tren, a unos 800 metros de mí, que golpeó uno de esos camiones de servicio de baños portátiles, básicamente un pequeño camión cisterna lleno de, literal, desechos humanos. Fue todo un espectáculo, y luego aceleré para alejarme lo más rápido posible, rezando por escapar del olor. Básicamente, trabajar en el ferrocarril en los años 80 era lo mismo que buscar imágenes desagradables en la web, pero en la vida real, por un sueldo, y la mayoría de las imágenes desagradables no querías verlas. Soy conductor de tren de carga en Estados Unidos. Aparte de los sustos con niños que cruzan rápidamente y los choques con animales, solo tengo una historia que vale la pena. También mi amigo tiene una que lo ha marcado y aún lo persigue. Mientras seguían a un tren a través de un bloque, se encontraron con lo que parecía basura en las vías. No es raro que algo caiga del tren o que el viento empuje objetos contra la vía, así que normalmente no le prestamos mucha atención. Pero esta pila de basura se dio la vuelta y miró al tren que se acercaba antes de que lo pasaran por encima.
Iban lo suficientemente despacio como para detenerse después de que solo una locomotora hubiera pasado. El conductor fue a ver y resultó ser un hombre que había sido víctima del atropello por el tren anterior. Resulta que este chico había salido a celebrar su cumpleaños 21 en una zona del centro cerca de las vías. Intentó, en su estado de embriaguez, trepar por el tren cuando este arrancó. Cayó sobre la vía y perdió algunas extremidades. Había tomado tantas copas de más que no entró en estado de shock y no se dio cuenta del estado crítico de su cuerpo. Ver cómo una pila de basura se da la vuelta y te mira con ojos vacíos de humano justo antes de pasarle por encima te deja marcado. Y ahora contaré mi anécdota. Acababa de ver The Walking Dead. Normalmente no veo cosas de terror, pero esto estaba justo al límite de lo que podía soportar. Me vi 2 temporadas de un tirón. Entonces, me llaman para trabajar toda la noche en un tren lento hacia las montañas al oeste de Denver. Alrededor de las 3 de la mañana, mi tren se estira a lo largo de una colina empinada a través de un par de túneles cuando se detiene de emergencia. Reemplazo el acople, pero aún debo inspeccionar el tren para asegurarme de que todo esté sobre los rieles debido a la carga peligrosa. Mientras camino hacia atrás, veo un sendero de animales cruzando las vías y noto una huella de un gato grande. Los pelos en la nuca se me erizan. Mi mente empieza a imaginar cosas, pero tengo que hacer mi trabajo. Estuve caminando por nieve profunda hasta llegar al primer túnel, donde vuelvo a caminar sobre la grava. Llego a la mitad del túnel cuando creo escuchar algo moviendo la grava detrás de mí. Apago mi linterna y mi lámpara frontal, saco mi cuchillo y me preparo para el ataque de algo cuando lo escucho, un gemido lento y rítmico que viene del final del túnel hacia el que me dirigía. Pasé 5 minutos preguntándome si estaba teniendo una pesadilla, si alguien me estaba tomando el pelo o si me estaba volviendo loco. Vuelvo a encender la luz, iluminando la oscuridad total. Sin zombies, solo ese gemido. Finalmente llego a la fuente del ruido. Un tanque con temperatura elevada había decidido liberar vapor en ese momento de mi vida, y el ritmo provenía del líquido que se movía de un lado a otro. Terminé lo que tenía que hacer y seguimos nuestro camino. Aún paso por ese túnel y me río al recordar lo cerca que estuve de ponerme en modo Mad Max. Tengo 2 historias de terceras personas. Mi primer trabajo en la preparatoria fue como cocinero para un ingeniero ferroviario jubilado. En su vejez, construyó un restaurante de barbacoa frente a su casa en un pequeño valle rural cerca de Warner, Oklahoma. Dijo que lo peor que le había pasado fue atropellar un coche que cruzaba las vías sin mirar a ambos lados primero. En aquellos tiempos, no había barreras en todos los cruces, especialmente en las zonas rurales. No pudo ver a la madre que conducía, pero su hijo estaba en el asiento del pasajero, mirándolo a los ojos hasta el momento en que se estrelló contra ellos. Ninguno de ellos sobrevivió. Aún tenía pesadillas con eso. Falleció hace unos 10 años, esperemos que esté descansando en paz. La otra historia es sobre un par de amigos que cruzaron unas vías para ir de un centro comercial a otro en Muskogee, Oklahoma. De regreso, se detuvieron en un paso bajo el tren para hablar, cuando pasó un tren con los frenos chillando. Unos 30 minutos después, la policía ferroviaria, sí, eso existe, les gritó desde un altavoz en el puente para que se presentaran. Todos fueron arrestados, llevados a la cárcel de la ciudad y liberados con multas por delitos menores de $850. Aparentemente, no se puede estar en propiedad ferroviaria a menos que sea un cruce legal, y el tren se vio obligado a detenerse, aunque ellos no estaban cerca. Mi amigo me contó que el ingeniero estaba allí para regañarlo personalmente por obligar al tren a detenerse. Solía subirme a trenes de carga. Pasé mucho tiempo caminando por las vías por todo Estados Unidos y Canadá. Adopté a una cría de zarigüeya que encontré junto a su madre sin vida y he visto innumerables cuerpos sin vida de ciervos. Una amiga mía perdió una pierna en un accidente en Kansas City. Una vez, mientras estaba sentado en un vagón fuera de Las Vegas, un tipo saltó dentro y nos preguntó si podía viajar con nosotros, y le dijimos que mientras no intentara nada estúpido, nos manteníamos seguros. Podía quedarse. Aceptó. Mientras salíamos de la ciudad, miramos por la puerta y vimos un maldito coche en llamas y policías y ambulancias por todos lados. Este tipo había incendiado el coche y ahora estaba en nuestro vagón. Lo echamos varias horas después, en el patio de Colton, California. Tengo más historias, pero ahora estoy en el trabajo. Mi papá trabajó para el ferrocarril BNSF durante 43 años antes de retirarse hace 4 años. Era jefe de patio o terminal, pero aún así vio algunas cosas bastante extrañas. 2 historias que me vienen a la mente de inmediato. Una pareja joven en los años 70 se estaba besando en la plataforma antes de que un tren de Amtrak partiera. La chica se suponía que debía estar adentro del tren, pero siguió besándose con su novio hasta y después de los últimos avisos antes de la salida. El tren estaba saliendo de la estación cuando ella se dio cuenta de que no estaba a bordo. Por alguna razón, decidió saltar a una de las escaleras y simplemente aferrarse.
Este era un tren que salía de Blan y se dirigía a Seattle, un buen tramo largo antes de hacer una parada. Mi papá estaba inspeccionando algo totalmente no relacionado y fue el único empleado del ferrocarril que vio lo que ocurría. Tuvo que regresar corriendo a la estación para avisar por radio al conductor y detener el tren. Las personas fueron al lugar donde el tren se detuvo y la chica estaba viva, pero en un estado de shock. Sus manos estaban tan apretadamente envueltas a la escalera que no podía soltarse. No recuerdo cuánto tiempo les tomó lograr que pudiera soltar físicamente la escalera, pero no fue fácil. En otra ocasión, estaba haciendo una inspección en Sandpoint, poco después de que yo naciera, así que fue a principios de los años 80. Se encontró con una familia que vivía en un vagón de tren. Por supuesto, la política era no permitir ese tipo de cosas. Se suponía que debía llamar a la policía y hacer que los arrestaran por invasión, ocupación ilegal, etc. En su lugar, les dijo que no haría nada, pero que si alguien más los encontraba, probablemente serían desalojados de manera bastante agresiva. Y otra historia que acabo de recordar. Cuando trabajaba en Blan, él era el último punto de contacto para los trenes que entraban o venían de Canadá. Se suponía que debía revisar todos los formularios correspondientes para la aduana y demás, también en los años 70, extraño que un empleado que no era del gobierno hiciera esto. Encontró un vagón que no tenía todo debidamente llenado, así que tuvo que negar la entrada. Resultó que el CEO de la compañía que tenía esa carga era un amigo personal del CEO de la empresa ferroviaria Burlington Northern, por lo que mi papá recibió una carta personalizada del CEO informándole que había cometido un grave error y que cualquier acción similar que retrasara el transporte para su amigo resultaría en la pérdida de su trabajo. Probablemente podría haber sido elogiado como un denunciante, pero eran tiempos muy diferentes. Durante ese tiempo, también le cambiaban la moneda en la que le pagaban dependiendo de cuál tenía menor valor, el dólar canadiense o el dólar estadounidense. Solía ser maquinista de un ferrocarril turístico. Una vez, un coche se cruzó delante de mí mientras conducía una locomotora de vapor, tan cerca que tuvo que estar en el espacio entre el acoplador y la viga frontal de la locomotora, mientras yo tocaba el silbato sin parar. He visto extraños destellos de luz verde por la noche, como si fuera un relámpago extraño, que mi conductor y yo vimos, pero nadie más. También me encontré con un habitante del pueblo local que una vez me dijo que, durante la temporada baja, se metió en nuestra locomotora de vapor y disparó varios tiros de escopeta dentro del lugar de la caldera porque no le gustaba la contaminación de la locomotora. El idiota tuvo suerte de que un rebote no lo matara. Interrumpimos a un grupo de adolescentes al lado de las vías donde un chico recibía favores orales de una de las chicas. Principalmente mis experiencias fueron ver escombros ocasionales en las vías y coches haciendo estupideces. Y de vez en cuando, se podían ver destellos de escenas íntimas a través de las ventanas de las casas. Trabajé en un patio ferroviario y no en las vías como ingeniero o conductor, pero aún así vimos algunas cosas interesantes. Mi amigo vio lo que pensaba que era una bolsa de basura negra en el interior de un vagón intermodal. Teníamos que retirar cualquier desecho, ya que los contenedores de envío no encajarían correctamente. Extendió la mano para agarrarla y rápidamente la levantó, solo para descubrir que era un buitre sin vida. Las plumas cayeron y lo dejó caer, comenzando a gritar y a correr por las vías. Yo estaba histérico. Le dije que aún tenía que recogerlo porque estaba en su lado del tren. La mejor historia, sin embargo, fue durante el turno nocturno. Un tren llegó y se estacionó. Unas horas después vi a un hombre desaliñado caminando por ahí, pareciendo perdido. Había oído historias de que a veces todavía tenemos gente sin hogar viajando por las vías. Y este caballero fue el primero que vi. La política oficial del ferrocarril es llamar a la policía y hacer que lo arresten por invasión de propiedad. Pero la regla no escrita era que si parecía que no estaban tratando de robar o vandalizar nada, solo había que acompañarlos fuera de la propiedad. Le pregunté al tipo si estaba buscando la salida, y él dijo que sí. Se la señalé y me agradeció. Se dio la vuelta y dijo, «Oye, hombre, ¿dónde diablos estoy? He estado viajando por las vías todo el día, me quedé dormido. Tenía que salir de Baltimore». Lo miré y dije, «¿Estás en Baltimore?». Se veía confundido. Al parecer, subió al tren en el patio ferroviario al otro lado de la ciudad. Viajó a un patio de maniobras, se quedó dormido y despertó en nuestro patio del otro lado de la ciudad. Pasó 6 horas y había recorrido alrededor de 8 kilómetros. Estaba molesto. Yo trataba de no reírme mientras murmuraba para sí mismo al salir. No soy ingeniero, pero como consejero de abuso de sustancias, tenía un grupo de ingenieros y conductores que fueron enviados a un programa de rehabilitación de 90 días. La mayoría de estos hombres pertenecían al sindicato y estaban obligados a rehabilitarse después de fallar una prueba de orina al azar.
Aproximadamente el 90% de los hombres con los que trabajé habían desarrollado problemas de adicción muy serios a lo largo de los años debido a la soledad y el aislamiento de un horario que prácticamente los separaba de sus familias por días enteros. Un ingeniero o conductor generalmente recibía la notificación el mismo día y salía por 3 o más días, un día conduciendo un tren con más de 100 vagones, 1, 2 o 3 noches en un motel, y luego otro día conduciendo un tren de regreso a la estación original. Además de la soledad, estos hombres compartían una experiencia en común, cada uno tenía un recuerdo aterrador de haber chocado y desvivido a alguien de diferentes maneras con el tren que estaban conduciendo. Sesión tras sesión, caso tras caso, estos hombres me confesaban que no podían escapar del recuerdo de la primera vez que alguien se quedó atascado en las vías del tren y no salió de su auto, o caminaba por las vías, o tomó copas de más y se desmayó sobre ellas, o trató de ganarle al tren y no lo logró, o caminaba por las vías opuestas a un tren sin darse cuenta de que otro tren venía por detrás. Y tenían que beber o usar drogas para escapar de esos recuerdos. El problema principal que compartían todos era que el tren simplemente no puede detenerse lo suficientemente rápido. Fue una experiencia reveladora, nunca había conocido ese lado del ferrocarril. Soy conductor de trenes de pasajeros. Eso significa que no veo tanto del mundo ferroviario como los ingenieros o conductores de trenes de carga, pero he visto suficiente. Ya no hay tantas cosas que me parezcan escalofriantes, porque muchas de las cosas que suceden son bastante comunes, como chocar personas, atropellar todo tipo de animales salvajes y ver a personas en lugares donde nunca pensarías que habría alguien a las 3 de la mañana, solo porque les gustan los trenes. Lo único que aún me incomoda, aparte de los atropellos de intrusos que son niños o personas que no son suicidas, es cuando hay una neblina muy densa. Cuando la visibilidad es limitada y sigues yendo a más de 70 millas por hora hacia una pared de niebla, tengo que alejarme del frente del tren. Hay algo en la velocidad y en no saber que haya solo 30 metros delante de ti, y tener que confiar plenamente en las señales y en el equipo. Soy conductor de tren de carga, y una vez chocamos a una joven que caminaba entre las dos vías principales como a las 5 de la mañana. Eso es terrible, y los cuerpos sin vida son escalofriantes de por sí, pero la parte más loca fue que pensé que habíamos chocado a dos personas diferentes. La mujer que vi era blanca, corpulenta, y tenía alrededor de 40 años. Caminaba hacia el tren inclinándose frente a nosotros. Cuando el guardafrenos y yo caminamos de regreso para encontrar a la mujer, lo que encontramos no coincidía con lo que yo había visto. Ella no pasó por debajo del tren, así que estaba casi entera. Encontramos a una mujer latina, muy delgada, y más tarde supe que tenía poco más de 20 años. Pensé que estaba loco, pero el guardafrenos empezó a preguntarme si habíamos tenido a dos víctimas y describió a la mujer de 40 años de la misma manera que yo la había visto. No hace falta decir que solo habíamos atropellado a una persona, pero él y yo estábamos convencidos de que esa joven estaba poseída por alguna entidad maligna. La cara que vi antes de que sucediera la tragedia aún aparece en mi mente de vez en cuando. Parecía malvada, retorcida y llena de dolor. Estaba trabajando en una línea ferroviaria en Stockton, haciendo mantenimiento de las grúas que sacan los vagones de las vías, cuando una locomotora de carga llegó con la parte delantera un poco hundida y cubierta de rojo. Toda la parte delantera estaba cubierta de lo que parecía ser trozos rojos, como una pasta, restos de haber pasado tal vez por una manada de ganado o por una horda de zombies. No sabía qué pensar. Sentí que el estómago me daba vueltas, y mi compañero se puso verde y expulsó un poco de su última cena. Le pregunté al capataz qué había pasado, y me dijo que un adolescente se había metido frente al tren. Más tarde, junté valor y me acerqué mientras algunas personas lo limpiaban sin mostrar ningún signo de estar afectados por la vista. Resulta que en realidad el tren había chocado contra un remolque de fibra de vidrio lleno de tomates que estaba varado y que se dirigía a la planta procesadora de Hansen Oakdale. Tengo dos historias. Trabajo en el departamento de tracción eléctrica de Amtrak en el noreste. Una noche recibimos un informe sobre el robo de cables en un lugar remoto a lo largo de la ruta de Harrisburg y nos enviaron a investigar. Normalmente, las cuadrillas de trabajo llegan antes que la policía, así que solemos mantenernos al margen hasta que lleguen los hombres armados, por si el responsable aún está allí. Llegamos y vemos unos cables colgando y a un tipo tirado en el suelo. Suponemos que tocó un cable con corriente, se electrocutó y ahora está sin vida. Nos acercamos y le gritamos, pero no responde. Después de unos 10 minutos, llega la policía y empieza a tomar fotos de la escena. Uno de los policías agarra un palo y le da unos toques al supuesto hombre sin vida, solo para asegurarse. No hay movimiento. El policía con la cámara toma una foto del cuerpo. Cuando el flash se dispara, el muerto se levanta de un salto, grita el grito más fuerte que he escuchado en mi vida y sale corriendo.
El policía con el palo comienza a perseguirlo con el palo en alto, mientras su compañero y nuestra cuadrilla nos quedamos ahí, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Y esta es la segunda historia. Estaba en una cuadrilla de guardia por la noche durante una tormenta con otros 2 compañeros. Me asignaron a mantener un vehículo especial ferroviario llamado Catenary Car, mientras que los otros 2 decidieron quedarse en la camioneta. Con el car encendido para mantenerlo caliente, decidí cerrar con llave y echarme una siesta. Cerré ambas puertas con candados desde adentro, de modo que no había forma de que alguien pudiera entrar sin que yo lo dejara entrar. Unas horas después, me desperté por el viento fuerte y decidí ver si los otros compañeros habían recibido alguna llamada de nuestro supervisor sobre algún problema. Cuando llegué a la puerta, el candado no estaba, pero no podía abrir la puerta. Lo mismo con la otra puerta. Llamé a los otros para que vinieran a ayudar y cuando llegaron me preguntaron cómo había logrado cerrar el car desde afuera. Para que quede claro, los candados que originalmente estaban adentro, asegurando las únicas 2 puertas del equipo, ahora estaban afuera. Los 3 no logramos entender lo que había pasado, pero me dejó totalmente perturbado. El mejor amigo de mi tío fue conductor y maquinista de tren hace años. Me contó que una noche iba por el norte de Florida y vio algunos ciervos en las vías, así que hizo sonar la bocina para asustarlos. Todos menos uno se apartaron de las vías, el último corrió frente al tren, a lo largo de las vías. Tuvo que intentar reducir la velocidad del tren un poco para evitar atropellar al ciervo, pero no pudo. El tren alcanzó al ciervo y lo perdió de vista, creyendo que lo había atropellado. Cuando llegó a la siguiente ciudad y redujo la velocidad para tomar una curva, notó algo en el costado de la locomotora. Se asomó y vio que el ciervo estaba acostado en un conjunto de escalones, justo fuera de su vista desde el asiento, terminó saltando en medio de la ciudad, a unos cientos de kilómetros de su hogar. Soy conductor. Una vez, en medio de la noche durante el invierno, a 10 grados bajo cero y con poco menos de medio metro de nieve en el suelo, mi tren se detuvo de emergencia. Tuve que caminar a lo largo del tren para ver cuál era el problema. El tren estaba justo en medio de un pueblo muy pequeño. Mientras caminaba cerca de una de las casas en las afueras del pueblo, vi a un tipo de pie en la entrada de la casa, a unos 15 metros de mí, usando un abrigo largo y un gorro de lana. Lo primero que me pareció extraño fue que hacía demasiado frío para andar solo con un abrigo. Le iluminé con mi linterna, le hice una señal y le dije hola. No hizo nada. El tipo ni siquiera se movió. Seguí caminando junto a él hasta el final del tren, mirando hacia atrás muy seguido. Llego al final, doy la vuelta y empiezo a regresar. Cuando llego de nuevo a la casa donde estaba el tipo, sigue ahí, en el mismo lugar y en la misma posición. Esta vez ni siquiera digo nada. Solo camino rápido de regreso a la cabina del tren. Al día siguiente, estoy de vuelta en un tren que va hacia casa, pero esta vez durante el día. Presto especial atención a la casa mientras pasamos junto a ella. No hay nada ni nadie allí. La entrada no está despejada o paleada, y no hay nada que pudiera haber confundido con un tipo en un abrigo largo. Desde entonces, he pasado por esa casa docenas de veces y nunca he visto un coche aparcado, una luz encendida o cualquier cosa en absoluto. Trabajo como conserje de respaldo cuando el titular no está disponible, y he visto algunas cosas muy extrañas en los lugares que he limpiado. Suelo encontrar las típicas jeringas y latas de cerveza, lo cual ya no es tan impactante después de un tiempo. Pero lo más extraño que he visto fue cuando me llamaron a un patio de trenes para limpiar algunos motores en desuso. Estos trenes no se habían usado desde mediados de los 90 y estaban a punto de ser vendidos como chatarra, ya que estaban demasiado deteriorados para ser reacondicionados. Me advirtieron de antemano que podría encontrar a algún vagabundo en uno de ellos, pero no le di mucha importancia, ya que había visto a muchos vagabundos en los diferentes lugares que limpiaba. Por lo general, se iban corriendo cuando me veían llegar. Así que tomé mi cubo y subí a la camioneta de la empresa para dirigirme a la parte en desuso del patio donde estaban los trenes, trabajo de limpieza rutinario. Mientras conducía, me di cuenta de que había dejado las llaves de los trenes en la oficina, pero no me preocupé, pensando que estas cosas eran tan viejas que tal vez la puerta ni siquiera estaría cerrada. Llegué a los motores, estacioné la camioneta y me bajé. Hasta ese momento, nada parecía espeluznante, solo unos motores diésel en ruinas. Había visto cosas mucho más inquietantes antes. Subí por el pasamanos y con un pequeño empujón abrí la puerta, que ya ni siquiera tenía cerradura. Entré y de inmediato noté algo muy extraño. El interior estaba casi en perfecto estado. Genial, pensé, un cuarto menos que limpiar. Pero entonces vi algo muy perturbador, un esqueleto apoyado contra una pared. Luego noté que llevaba una chaqueta de cuero y sostenía un frasco de pastillas en sus manos huesudas. Me acerqué un poco más y tomé el frasco de pastillas de su mano. La fecha de la receta era de 1996, hace muchísimos años.
Este cuerpo había estado en un tren durante años y nadie había notado su ausencia. Presioné el botón de mi radio y le dije al guardia que llamara a la policía, que había un hombre sin vida ahí y llevaba demasiado tiempo en ese lugar. Unos 5 minutos después, llegó un coche de policía y un oficial fuera de servicio bajó y se acercó al tren. Resultó que este hombre había estado desaparecido desde 1997 y a nadie le importó lo suficiente como para buscarlo. Era un hombre mayor que había perdido a su esposa y decidió terminar con su vida en un tren. Permaneció ahí durante muchos años y nadie lo molestó. Cuando lo enterraron unos días después, fui el único que asistió. Toda su familia estaba muerta o no le importó lo suficiente como para ir. Triste y escalofriante.